En el día de hoy continuamos hablando de todos estos documentos que hacen parte del mundo de la contratación estatal. En el episodio anterior tocamos todo lo que era el Plan Anual de Adquisiciones y a su vez desmenuzamos un poquito qué era ese análisis del sector. Hoy, y como primicia, tengo nuevamente a mi equipo, pero en mi equipo vamos a comenzar hablando hoy de la matriz de riesgos. Kate, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Esteban, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo van? Y hola a todos ustedes, no emocionada. ¿Seguro? Sí, súper No se te emocionada. nota. No, Sí. yo quiero decirles algo, es que me encanta todo el estudio del sector, todos los Sí, nos riesgos, dimos cuenta. esa vaina me encanta, es deliciosísima y uno en la calle eso es una herramienta súper chévere. Ya que tomas la palabra de una vez, ¿qué es esa matriz de riesgos de que tanto hemos venido hablando, hemos vaticinado y les hemos hecho tanto bombo y tanto platillo? Bueno chicos, miren, la matriz de riesgos me estima, me identifica, primero que todo me identifica los riesgos que se pueden presentar durante todas las fases de la contratación. Entonces, Ok. durante todas las fases, vamos a hablar de un ciclo contractual básico. Entonces, un ciclo contractual, y ustedes dirán, ¿esa vaina qué es? Entonces yo tengo unas etapas. Ok. ¿Listo? En SECOP 2 tú ves las etapas. Sí. ¿O no? Entonces, tenemos una etapa precontractual, Sí. contractual Sí. y postcontractual. Sí. ¿Listo? En todos estos momentos, en estas tres etapas, se pueden presentar riesgos. Y riesgos son posibilidades que se puedan perder o generar un desequilibrio económico o cumplimiento de actividades o obligaciones. O sea, en todas las modalidades debe ir a una matriz. En todas las modalidades tiene que ir la matriz y toda contratación genera unos riesgos, porque a veces me preguntan Esteban y Juan, y bueno, ¿y una contratación directa necesita matriz de riesgos? Claro, Ok. claro, Sí. me dicen con base al objeto, ¿un prestador de servicios profesionales de apoyo a la gestión del contrato puede generar riesgos? Claro. Claro. ¿Incumplimiento? Claro. ¿Ese es un riesgo? Claro. Claro. Entonces, esos riesgos pueden ser prevenidos bajo dos esquemas. Un esquema que Juan es experto, que es un régimen de garantías, pero hay otros riesgos. Pero no te me vayas allá todavía. No me voy a ir por allá. Defíneme Calma. qué es esa matriz de riesgos. O sea, si eso es un Excel, si eso es otro formato, ¿cómo es esa matriz de Bueno, riesgos? entonces, para que lo entiendan más y ustedes pueden indagar, los que estén muy interesados, les recomiendo leer un manual que tiene Colombia Compra Eficiente en su página, la cual es manual, y yo creo que Esteban y Juan sería buenísimo entregar como el link donde pueden consultar los enlaces y guías, y es material de interés y de Claro que valor sí. que podemos entregarle a todos los que están escuchándonos, y es Manual de Identificación y Cobertura de Riesgo, Juan Ajá. y Esteban. Ok. En ese manual nos va a identificar, primero decir, ¿qué es un riesgo previsible? Ujú. Nos va a decir esa matriz qué tipos de Previsible, riesgos. ¿qué es eso? O sea, yo siempre, y les voy a esto a los que están aquí apoyando a mi compañerita. Uy, ojo, por eso todo es plástico, porque aquí no queremos guerras. Y Juan y Esteban, yo mido un 80. la cara. Yo No. mido un 80. Bendito Dios. Regresando al tema, yo debo decirles algo. Esteban tocó un punto que es bien interesante porque los riesgos tienen que ser previsibles. Yo siempre les digo que cuando uno está en la entidad pública, tiene que hacer un escenario de viajar en el futuro. ¿Y qué significa viajar en el futuro? Analizar cuáles son las posibles circunstancias difíciles, las dificultades, los problemas que se me pueden presentar en la ejecución contractual, y yo tengo que irlos plasmando en esa matriz de riesgo, ver a quién se lo asigno, ver cómo lo estimo, ver cómo lo tipifico. Y eso, todo lo que yo estoy diciendo, es un artículo, es el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, que Ok. establece una obligación en cabeza de las entidades públicas de hacer todo eso que estaba diciendo Kate. O sea, Yo ahí tengo una duda. ¿Esa matriz de riesgos la publican? Sí, la publicamos nosotros en SECOP, pero a su vez ustedes la exponen o la entidad tiene la obligación de exponerla. Yo he visto, bueno, Sí. creo que respondo y En una modalidad. Excelente, hay ¿En una cuál? modalidad. en una sola modalidad en la licitación La pública. licitación. Ok, ¿de obra o de bienes y servicios? No, a modalidad, no me hace distinción el tipo del Ok, objeto, es perfecto. la modalidad como tal, licitación pública es la única en la cual hay una audiencia especial. Es más, yo les voy a decir, y aquí vienen las recomendaciones. Miren,
cuando en la licitación pública me dice, yo tengo que hacer una audiencia obligatoria de revisión, estimación y tipificación y asignación de riesgos, y la gente ni fu ni fa, ni se aparece por allá. Ok. Se vienen a acordar que existe una matriz de riesgos cuando se presenta el hecho y la entidad Cuando estatal ya le es dice, tarde. claro, y la entidad estatal le dice, vení, Juan, tenés que cargar ese riesgo. Sí, porque ¿Pero se les ha materializado algún riesgo? todos. Muchos. ¿Ah, sí? O sea, yo te Claro. digo, de Dame hecho, un ejemplo del que se te ha materializado. mira que ha sido interesante porque hace poco, sencillo, el contratista deberá asumir todos los impuestos aplicables a su contrato. Impuestos aplicables. O sea, IVA, todos los O sea, impuestos. ¿el contratista paga su Plantillas. impuesto? Obviamente. Esteban, ¿cómo así que No, no, tú- no. O sea, ¿Cómo así? ese riesgo es en el sentido, obviamente, en el contrato, pero digamos, muchos contratistas, y de hecho me hicieron una vez esa pregunta. El hombre se ganó el contrato, pero nunca asumió el IVA. O sea, él creyó que le pagaban, digamos, Masiva. masiva, sí. Es No, masiva. ese es uno de los riesgos. Que tú Ok. tienes que Que no saber si escuche el- la DIAN. incluido IVA o masiva. Eso Ok. es un riesgo. Claro. ¿Qué es otro riesgo, por ejemplo? Estampillas. Pero yo diría que El no es un timbre. riesgo. O sea, yo diría que esos son impuestos aplicables, pero yo te diría otro riesgo, por ejemplo, que tus estudios y diseños no funcionen y que esos estudios y diseños no estén completos. Eso es un riesgo que debería asumir dependiendo de cómo se estipule en la matriz de riesgo. Otro riesgo que también puede presentarse, la TRM o el cambio financiero. Otro riesgo que se te puede presentar, el tema, por ejemplo, de desabastecimiento de algún tipo de bien o producto, Pero Juan, yo difiero importaciones. contigo el tema de las estampillas, porque hace poquito hubo y tengo casos en los cuales en la ejecución del contrato Ajá. dijeron se cobra timbre o Pero, se cobra pe- o pero se ojo cobra que es porque estampilla. es un impuesto nuevo, ¿no? Y esto es interesante porque el impuesto de timbre aplica solamente hasta 31 de diciembre. Pero ahí vamos a ver si en estas preguntas yo me comprometo a hacer un reel de cómo va a funcionar o cómo está funcionando Exacto. ese impuesto de Pero ese timbre. impuesto Uy, me del encanta. timbre, pero ese impuesto del timbre es para todas las modalidades. Sí, porque es para todos los contratos. Para todos los contratos. Pero después de cierta cifra. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Pero yo no quiero Ok. enredarme con ese tiempo. Entonces, matriz de riesgos. Ya dijimos entonces un Excel, digamos, ¿qué tiene que hacer principalmente el proponente o el oferente que está interesado? ¿Leerla? Vale, exacto. No es solamente un Excel, el método como yo lo vaya a publicar es más en pliegotipos, es un Word, pero el manual que les digo de identificación está basado en un COMPES y el COMPES me dice la estructura, cómo se debe realizar. El COMPES es un COMPES, es un documento, Juan. ¿Qué es un COMPES? Un documento COMPES. Qué pena, es- pues que ustedes me hablan y yo quedo acá gris. Un documento COMPES es una política pública Ok. que es aplicable a una determinada área en la contratación. Entonces, ¿qué pasa? Se publica desde planeación Sí. para que comience a regir a, digamos, una determinada área. Entonces, es un documento que vas a tener en cuenta para ese sector en específico y que te resuelve un tema. Ok. Listo, entonces, Muchas gracias. claro, entonces ya la estructura la tenemos cuando nos dice Juan un Excel, porque pues es maravilloso y lo perfecto sería los estructuradores, es que la entregaran en formato Excel, Ok. ¿cierto? Para hacer un análisis porque es una sábana supremamente grande y en la cual el manual y el COMPES nos dice, miren, usted tiene que identificar dentro de las fases si estamos en selección, si estamos en operación, en dónde está situado, ¿cierto? Ese riesgo que se puede presentar. Entonces me dice cuáles son yo identifico el riesgo, cuáles son las consecuencias que se me pueden presentar en el hecho de que suceda el riesgo quién y las tengo asume? que darle, exacto, antes de eso tengo que identificar el grado de afectación y si esa afectación me genera una variación económica en contrato. Entonces, el mismo documento manual, el COMPES, me va diciendo una calificación sobre la probabilidad de ocurrencia. O sea que si yo no estoy de acuerdo con esa matriz de riesgos, yo puedo hacer observaciones. Claro. Como oferente. Como oferente, Ahora sí, Claro, como ahora sí, oferente. y es necesario. ¿Por qué? Porque la entidad estatal lo identifica, lo cuantifica, me dice cuál es el riesgo y las consecuencias tan graves, y al final me dice quién lo asume. Y muchas entidades creen que asumiendo todo el contratista
está salvaguardando a la entidad, no es así, porque yo no le puedo colocar una carga o una maleta Excesiva. imposible de llevar al proponente y que después me genere un desequilibrio económico. Eso puede generar también, qué pena, si yo tengo muchos riesgos que el contratista dice no voy a asumir, no se me presente y se me vaya desierto el proceso. Es posible, o sea, ¿por qué? Porque, digamos, yo he visto, y la matriz de riesgo más amplia que he visto son los contratos de concesión. Y en esas sí vas a encontrar, no sé, alrededor de 200 riesgos, o 60 riesgos, o 70 riesgos, y ahí subiendo. ¿Por qué? Porque el examen es exhaustivo. Ahí sí tiene que hacer un examen pormenorizado de las distintas etapas que establecía CATE pre, contra y postcontractual y ver a quién se le asignan. La tarea principal y tip para todos los que ustedes nos están escuchando es vean qué riesgo están asumiendo, porque eso se representa en plata. Es decir, si a ustedes les están asignando un riesgo, ustedes tienen que decir, oiga, ese riesgo está desproporcionado, debería asumirse en partes iguales con la entidad estatal, en porcentajes, o por lo menos hagamos un colchón en donde podamos estar rotando entre entidad pública y entre entidad estatal dependiendo de la situación que se me está generando. Hay un punto que yo quiero tocar, y ya lo dijo Kate, son los riesgos previsibles. Esto no es nada, y ojo con esto porque en algunas ocasiones ha pasado, cuando se intenta hacer un exceso de riesgos o de reglamentación de riesgos, y la verdad caen en desuso, ni siquiera se utilizan. Y entonces es cuando estamos haciendo esa estimación de todos esos riesgos, de algunas entidades existe una sobreactuación porque tipifican unos riesgos que realmente no se aplican o que no se ve. Y ojo, porque en esa transferencia del riesgo al particular, ahí es donde el interesado, el futuro proponente, debe analizar qué es lo que está asumiendo. Y si está en licitación pública, asistir a la audiencia y levantar la mano o presentar observaciones y decir, oiga, ese riesgo es excesivo, asumámoslo en partes iguales. Y ojo con esto, perdón que voy a introducir un artículo, es el 24.5 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece que no hay ofrecimientos de extensión ilimitada por parte de los proponentes. Y por lo tanto, si eso acontece a partir de los riesgos por un ofrecimiento de extensión ilimitada, es decir, yo asumo todo, se entiende que puede llegar a existir ineficacia de pleno derecho. Juan, y yo quiero decirles algo, esto no es una vaina plana, es decir, y muchas veces tanto entidades como contratistas, porque ya cuando nos adjudican ya no son y suscribimos el contrato contratista, pues pensamos que el riesgo, la matriz nos acordamos es cuando ya tenemos una ay, me dolió la cabeza, o sea, ay, voy a la matriz de riesgos a ver cómo me va a controlar. Sí. No, resulta que los riesgos se tienen que monitorear. Sí. Y la carga del monitoreo del riesgo está también a cargo del supervisor o el interventor. Sí. Y es algo que se deja por sentado y no lo hacen y no se exige. Y ese monitoreo de riesgo, ¿qué me permite a mí? Me permite tener lecciones aprendidas y hacer una retroalimentación en futuras contrataciones con situaciones similares. O sea, en conclusión, contratar es un riesgo. Indiscutiblemente. Tal cual. O sea, yo diría que a mí me pagan por asumir riesgo. Básicamente eso es la contratación. Ay, bendito Dios. Pero la matriz de riesgo se publica en el SECOP 2. Sí, se publica en el SECOP 2 en todas las modalidades de selección. Se tiene que publicar. Y si no la publicas, lo puedes publicar también como un mensaje público para hacerlo, valga la redundancia, público en el proceso de selección y pues todos los proponentes o proveedores puedan verlo. ¿Y qué pasa cuando un abogado no te aporta la matriz de riesgo? Se lo devuelvo. Le rechazo el proceso y le digo, brother, falta la matriz, hay que volverla a enviar para poderte publicar el proceso de selección. Ok. Vean, yo tuve una experiencia en una entidad en la cual estuve haciendo una asesoría, un tema de revisión de su contratación para hacer acciones de mejora y me encontraba que los equipos jurídicos publicaban la misma matriz de riesgos de un contratista de prestación de servicios, claro, para la obra, compra de papelería, total, para obra, para transporte, y entonces ahí queda como que bueno, y entonces... ¿Qué pasa también? Y tengo una duda y esta pregunta es para ti, Esteban. ¿Qué pasa cuando la entidad estatal va a adelantar el proceso por un acuerdo marco precio? ¿Tiene que elaborar matriz de riesgo? Bueno, como tal el acuerdo marco no te exige que tengas que tener una matriz de riesgo. El acuerdo marco te exige, esto es un documento que ya vamos a hablar, que es el estudio previo, un CDP, te exige el simulador, pero la matriz de riesgos en este caso es un documento adicional que debe hacer la entidad.
Pues yo recomiendo que la hagan porque a la final de cuentas es un proceso de selección, es una modalidad de contratación y se tiene que hacer y mitigar o revisar los riesgos. A pesar de que Colombia Compra ya adelantó un proceso, un acuerdo, una licitación de acuerdo marco con estos proveedores. Tengo entendido que la matriz de riesgos que hace Colombia Compra para los acuerdos marcos tiene los riesgos que se pueden generar de la actividad principal y los riesgos Y de la la secundaria. actividad secundaria. Sí. Ustedes siempre se me van. Entonces, a mí me toca No me he ido, aquí estoy. Hola, ¿cómo si me están? toca Ay, yo no aterrizando, sé. a mí me toca así a irlos aterrizando y entonces yo sí quiero decirle, ya que tú tocaste el tema de lo que debe publicarse en el SECOP y tocaste otro documento trascendental, que es ese estudio previo. Pero antes de yo entrar a ese estudio previo, quisiera retomar las palabras de Kate y esas palabras que quiero retomar es en un sentido. Señores, por favor, hagan una matriz de riesgos para cada proceso. O sea, no pueden publicar, y lo he visto, en una matriz de riesgo un contrato de consultoría en un contrato de obra, o viceversa. O sea, eso es garrafal, porque cuando ustedes van a la ejecución contractual, y ustedes me corregirán, uno de los primeros documentos que yo reviso es la matriz de riesgos. Y si yo veo una matriz de riesgo que dice el contratista de obra y yo estoy en un contrato de consultoría, desde ya llevo a decir que en otro principio que vamos a hacer hay una falta de planeación por parte de la entidad estatal. Y si no ¿Sí se o va a no? hacer la matriz de Total, riesgos, por total. favor llámenos, escríbanos al Instagram, sigan nuestro canal y nos escriben, hey, queremos saber más o hacer una matriz de riesgos y pues Kate les va a enseñar a hacer una matriz de Además, riesgos, pero sí, bella, sí, bella. Claro, y síganos y háganos las preguntas en nuestras redes sociales, en @hablemos claro de contratación. Cariño, ya que tú tienes la palabra, ¿qué es el estudio previo, Pate? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Para mí el estudio previo, y vuelvo y lo repito, dos caras. De cara a la entidad estatal y su obligación, Ok. pues justifica la necesidad de la contratación que va a adelantar. El estudio previo es un documento que me justifica la necesidad. De cara a los proveedores, cuando yo reviso un estudio previo, el estudio previo me dice el qué, cómo, cuándo, para qué, Ok. dónde, cómo me voy a masticar esa vaina. Ok. Mira, para mí el estudio previo es el corazón del futuro contrato. Está inspirada. ¿Y por qué te lo digo yo de esa manera? El corazón, o sea, Claro. ya le metimos órganos y todo. No, total. Y es que yo te lo digo porque es el corazón. Ya. Yo te lo digo por lo siguiente. ¿Por qué? Porque resulta, y como te lo comentaba antes de la grabación, Ajá. resulta que en la contratación estatal funciona como si fuera una escalera ascendente. La información que yo voy obteniendo en el análisis del sector la voy pasando al estudio previo, la que obtengo en el estudio previo la paso al prepliego Ok. y la que está en el prepliego la termino condensando en el pliego de condiciones. Entonces, toda esta información que yo voy teniendo, y yo diría que para mí el estudio previo es el documento más importante de todos, junto con el pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque entre otros, que va a contener, primero, la necesidad de la entidad. Y ahí yo te voy a decir, ¿cómo se solventa esa necesidad dentro del estudio previo? Uy, yo les voy a decir, yo con todo el tiempo estoy leyendo estudios previos y yo me encuentro unas vainas locas. Pero ahí yo tengo una duda. Dime. ¿Tú cuánto te demoras haciendo un estudio previo? Esa pregunta me la hiciste antes de entrar. Ya. Ay, se la cambió, O sea, ¿no? total. ¿Cuánto te demoras? Mira, yo te respondí en ese momento o en ese instante que 4 días, pero hago el disclaimer, si tengo los demás insumos, porque Kate contestó otra cosa. ¿Cuánto te demoras tú, No, Kate? yo te voy a decir, mínimo a mí me van a tener que dar un mes, 30 días. Y te lo voy a decir por Ole. qué. Ok. Y yo sé por qué, a dónde vas tú, porque estás de cara a las entidades. Yo sé también, Juanca, desde el lado de él como abogado y lo que ya ha Sí. tenido que realizar. Pero cuando uno ha sido parte técnica, uno sabe que un estudio previo yo no lo puedo hacer en 2, 3, 4 días. Ni porque copiarlo. Ni copiar. Claro. Ay, Ay, ni pasa copiarlo. un montón, brother. Copy-paste, Horrible. no, aquí no. Pasa Es un más, montón. uno lee estudios o documentos donde estás en el distrito de Santiago de Cali y dice, ¿y Girardot? Y uno dice, vení, ¿cómo así? Estoy en Cali o en Girardot. Sí, sí. Pues una mínima cuantía y termina diciendo una menor cuantía y uno dice, sí. bendito Dios, ¿qué es esto? Entonces, se requiere tiempo. Y se requiere tiempo porque es que el estudio previo es, como dice Juan, la condensación de toda esa fase de planeación. ¿Ese estudio previo de venir firma? ¿Tú qué opinas? Depende.
Sí, yo te diría, Respuesta, abogado. sí, yo te diría que depende. Políticamente correcta. Oye, no te vuelvo a contar más nada antes de entrar aquí. Pero debe ir firmado, ¿no? Kate, ¿tú qué respondes? Porque Yo fue digo interesante. depende por qué, cómo está estructurado su manual de contratación. Si su manual de contratación dice que el estudio previo tiene que ir firmado, pues tiene que ir firmado. Ok, muy bien. ¿Y Eso para sobre Juan? todo de cara a los entes de control, ¿no? Sí, sí, Uy, sí. Yo diría que los entes de control son muy rigurosos con ese manual de contratación de cada una de las entidades y siempre te van a decir, pero es que su manual de contratación dice A y usted hizo B. Entonces es importante que ustedes sigan las reglas de lo que establece su manual de contratación. Pero es que ese es un punto agradable y es que las entidades, que pena la expresión, se pegan un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque tú dices, vamos a hacer el manual de contratación. El estudio previo y todos los documentos deben ir firmados. Brother, pues si sabes la contingencia o conoces tu entidad, pues tienes que decir o se pueden venir firmados o con la publicación en el SECOP 2 damos por firmados de acuerdo a los flujos de aprobación. Tú diste una respuesta que me pareció interesante y es que se entiende que el ordenador del gasto también está sintiendo o manifestando su voluntad mediante la suscripción del documento en la plataforma. Claro, Sí. pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que en muchas entidades quien elabora el estudio del sector no es el ordenador del gasto, sino que es su equipo o quien tiene la necesidad dentro de su equipo de adelantar la contratación, de motivar la contratación. Y a mí, como siempre, me toca ponerle orden. Yo parezco el profesor regañón. Ay, no, Dios bendito. no aguanta esto. Me Yo debo regañan decir, en la casa y me regañan en el podcast. Ay, pobrecito. le voy a decir a María Alejandra. Mi pareja está ahí arriba. El problema es que la productora, entonces, Te qué está pena. viendo, te está viendo. Yo diría adicional, dato, próximamente se va a casar. Ey, Entonces, pero eso no vayan a bajar los seguidores, por favor. seguimos entonces. Dentro de ese estudio previo que yo establecí, que es el corazón para mí de todos los documentos, o digamos que es el punto neurálgico, el centro de todo, diría que también se tiene que establecer cuál es el objeto de la contratación. Si voy a contratar Sí. una compraventa, si voy a contratar una prestación de servicios, si voy a contratar, digamos, una obra como tal. ¿Qué otra cosa me va a tener ese estudio del sector? El valor. O sea, porque, Sí, y el eso valor. ya lo sacamos de lo que vimos en un episodio anterior relacionado con el análisis del sector. ¿Qué otra cosa? La modalidad de selección. Y yo les dije, ojo, que son 5. ¿Cuáles son esas 5? Licitación, concurso de méritos, contratación directa, selección abreviada y mínima cuantía. Vamos a tener un episodio en donde vamos a darle un despliegue a todas ellas porque de eso nos podemos demorar horas hablando y yo soy feliz y dichoso hablando de esos temas porque me gusta muchísimo. Pero ahí no me dejé aparte de tienda virtual, No. marco de precios, No, Eso se deriva de una de las pobrecito. No. modalidades. Yo sé que es de un acuerdo. poquito feo, El pero main- no me lo dejé para- por fuera. Lloré, le creo. A llorar a la llorería. No, yo te diría, listo, anotado. Se lo prometo. Por petición de Uy, Esteban, no, pero eso ese va. es un tema genial. Sí. No, total. Y además que es una cosa bien bonita. Yo me acuerdo cuando estudiaba esto y tú decías, que decía un profesor mío, oye, Juan, ¿qué tan chévere sería que una entidad pública tenga una tarjeta de crédito y vaya a ir a comprar una gran superficie? Eso te lo estoy diciendo en el año 2000, por allá 2008, por allá. Entonces, eso hoy en día lo estamos viendo en la práctica. Pero sigo con lo que tiene que contener ese estudio previo. Requisitos habilitantes y requisitos puntuales. ¿Qué son los requisitos puntuales, Esteban? No, pues de seguro ese es lo que tiene puntos, como en el fútbol. Gano 3, empato 1 y pierdo 0. Eso debe ser, ¿no? Cariño, ¿qué son los requisitos puntuales, por favor? Bueno, a ver, les cuento, no, los requisitos de puntuación ya va con mi oferta, mis ofrecimientos, es lo que me va a determinar cuál es la mejor oferta para la entidad. Sí, Entonces, ok. son unos requisitos los cuales yo voy a calificar y les voy a dar un valor. Y con base a lo que los proveedores presenten con su oferta, la entidad estatal y las reglas del pliego y del estudio previo, que partimos desde el estudio previo, pues que contiene un capítulo de las reglas para Esos son los determinar que la uno mejor oferta. sube, digamos, cuando sube uno el SECOP en el módulo de evaluación, que Así tú pones es. como los criterios, que Sí. dice como oferta económica, apoyo a la industria, todo ese tipo de cosas. Eso es. Ah, Mira, ok. mira que para la cámara y para todos, para mí es la nota. Así como a ustedes en el colegio le colocaban 5, 10, dependiendo digamos, donde estudiaran, eso mismo es lo que recibe el oferente. El oferente recibe
un 5, un 4 o un 1000, un 100, dependiendo de las modalidades de selección y el puntaje que se hubiese establecido dentro del pliego de O sea, condiciones. eso lo debe revisar el proveedor. Eso tiene que estar, primero lo debe revisar porque yo tengo que saber con qué reglas de Claro. juego me voy a enfrentar Ok. y cómo le gano al otro, ¿no? Ok, sí. Eso es lo que me permite hacer Comparar como que... una oferta entre otras. Correcto. Ok. Y aquí viene un tema que me gusta mucho y yo siempre lo he explicado. Los requisitos habilitantes evalúan al proponente mientras que los requisitos puntuables evalúan la oferta. Ok. Es decir, si la oferta tiene el equipo de profesional completo con maestría, tiene tantos puntajes, pero si tiene doctorado tendrá un puntaje adicional. Ok, eso me lo dice el estudio previo. Y después lo vamos a pasar al proyecto de pliego de condiciones y después al pliego de condiciones, que ya Ok. vamos a entrar en esos otros documentos. Yo quiero preguntarte lo último, porque tú estabas hablando mucho de la matriz de riesgos y en el estudio previo vamos a encontrar algo que palea todos esos temas de los riesgos y son las garantías. Exactamente. ¿Y qué podrías decir tú de las garantías dentro del estudio previo? Listo. En el estudio previo, la entidad estatal tiene que definir cuáles son las garantías aplicables en todas las etapas. Ok. Entonces, así como hablamos de los riesgos, que los riesgos a mí me cubrían, digamos, el riesgo previsible durante todas las fases, hablábamos en el episodio pasado sobre el ciclo contractual básico, la etapa pre, la contractual y la postcontractual. También en el régimen de garantías y en el estudio previo tengo que decir como entidad al estructurar cuáles son las garantías en la etapa, por ejemplo, que me cubra los riesgos de que un proponente retire la oferta en el momento de presentar, de que se esté evaluando. Ok. Entonces, esa garantía es una garantía que me cubre la fase de selección o la fase de pre, y esa garantía es la garantía de seriedad de la oferta. Entonces, hay otras garantías que ya son en la ejecución, que son que me garantizan el cumplimiento a cabal en todo del contrato, en todas las condiciones que la entidad estatal establece. Eso trae un porcentaje y unas vigencias, ¿sí? Sí, pero no te voy a decir que la vamos a analizar hoy, No, porque no, yo no. creo que pues, tienes toda la razón. O sea, sí, tiene que tener como toda póliza, porque una de las garantías es mediante póliza, que existen 3 tipos de garantías, pero eso lo vamos a explicar en otro episodio. Pero sí, tiene que tener unos porcentajes X y tiene que Pero tener... ahí tengo otra duda. ¿Todas las modalidades tienen que, para presentar una propuesta, tener póliza? No todas. No todas, por ejemplo, para la mínima cuantía, no es que no se deba o no se prohíba, es potestativo, pero la entidad estatal sí tiene que justificar el por qué Así es. va a solicitar bajo esa modalidad una garantía. Ok. Pero ya las otras modalidades, licitación pública, las elecciones abreviadas y los concursos de méritos, sí se exige tener una garantía que le dé seriedad a esos ofrecimientos que se están haciendo. Digamos que para ir avanzando en la temática, otro punto que es importante y viene de algo que vimos en un episodio previo es el valor. ¿Por qué? Porque el valor en contratación estatal se conoce con otra terminología muy propia del contrato estatal, que es el famoso presupuesto oficial. ¿Cierto que sí? ¿Qué es el presupuesto oficial? Tengo mucho Esteban? para hablar ahí. No, el presupuesto oficial es, por lo que yo he visto, es el valor como tal del proceso. Entonces, es que hay temas densísimos porque ahí se viene, digamos, cómo vas a adjudicar un proceso, si lo adjudicas por el Eso depende de la presupuesto. modalidad, ¿cierto? Entonces, y ok. también viene un punto que es algo bellísimo, que es lo de los lotes. Entonces, también eso te determina. Obviamente, el lote el presupuesto te da el valor total, pero cada lote te da un valor diferente. Claro, pero yo Entonces, sí les propongo a ustedes, y por bienestar de todos ustedes allá, y cuando digo bienestar es porque el precio para mí es un elemento esencial y es un elemento que hay muchas dudas por la discrecionalidad que se tiene y que muchas veces las entidades es un tema de costumbre mercantil y no porque haya unas reglas particulares o esté reglado cómo definir el precio. Ok. En ese sentido sí considero que debiéramos de estimar un capítulo específicamente para temas de precio, porque Ok. es muy denso. Total. Yo diría que entonces, recogiendo que es ese estudio previo, yo diría, y es un documento que elabora la entidad pública que debe leer el interesado, en donde se responden preguntas como ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quiénes lo venden? Digamos, ahí va a estar consignada toda esta información. Y Juan, antes
algo que es muy importante con ese estudio previo y sí es recomendable, ahí sí me dijo, voy a colocar muy seria, es que ese estudio previo... Vamos a ver tu cara de seriedad. No, muchachos, es que realmente, porque es que he estado viviendo mucho ese tema hace estos últimos meses y es un punto que es la maduración de proyectos, que son los estudios de ingeniería. Y cuando yo lanzo un proceso, yo debo de haber agotado esa fase de contar con esos estudios de ingeniería en cualquiera de las tres, prefactibilidad, factibilidad. Entonces yo debo de saber si lo tengo y en el estudio previo se debe de informar. Y por otro lado, hay otros tipos de contrataciones que no me exige esto, pero sí me exige, por ejemplo, tener unas fichas técnicas claras sobre lo que yo voy a contratar. Yo ahí tengo una pregunta para ustedes. Si no publico el estudio previo y me fui a siempre pliego y dije, en el definitivo dije, ¡ah! El abogado un domingo dijo, no subí el estudio previo. ¿Tú qué haces? hago? ¿Qué haces tú, Kate? Me río, renuncio, No, pues, suspendo el contrato. La risita nerviosa me entra y también me va a entrar posiblemente la carta de renuncia. Entonces, son dos cosas. Pero ¿tú qué haces, cariño? No, primero que todo la metí hasta el fondo, se me fue la volqueta al río. Pero si quiero solucionar el tema, no, un día les voy a contar discúlpenme en el término, una cagada que hice aprendiendo SECOP. Pero bueno, si quiero solucionarlo, pues primero ya, si yo me doy cuenta que tengo que mirar en qué escenario, en qué etapa estoy. No, ya pasaste todo el prepliego, pasaste fase de observaciones, respuestas y fuiste a la apertura y dijiste, no subí el estudio previo. Pues yo qué haría era, Subsanación. claro, lo monto, ¿cierto? Lo publico, pero como yo no le di publicidad, Okay. yo sí le correría el término de traslado inicial que me obliga y, por ejemplo, si estoy en una licitación pública, lastimosamente me va a retrasar 10 días hábiles más, pues que yo tenía que haber publicado. Es un deber de la empresa. Está muy de moda la resolución de saneamiento. Pero en ese caso no hay acto, porque Qué apenas belleza. voy a dar apertura. Entonces, y lo que yo haría es que, tal cual siguiendo tu directriz, que me parece que es la adecuada, otra vez le daría publicidad a todos los documentos del proceso. O sea, y vuelves a los términos de prepliego. Tal cual arrancar. Tal cual. Si no en publicidad. tengo acto, si ya tengo apertura del proceso, sí lo que dice Juan, que sería, no soy abogada y no me quiero meter en el campo. Pero te echo a yo- cualquier abogado. Claro, píntela, que yo la coloreé. La calle. Sí. Pero no, yo les digo, si tengo acto de apertura ya y me doy cuenta, venga, en una observación me dice, venga, pero es que usted no publicó esto. Sí, y era la etapa, pues ahí sí hago el acto Chicos, administrativo para salir. ya tenemos que ir haciendo el cierre de este episodio maravilloso que hemos tenido en el día de tiempo hoy. se va Otra súper vez. rápido. Y sobre Otra todo vez. que en cámaras el tiempo vuela y sobre todo ahora que tú dijiste y que prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo, yo aquí me saboreaba, yo decía, ¿cuándo será mi oportunidad que yo quiero decir eso? Entonces, Tienes que pagar doble para que sea tu momento. entonces, Sí. la verdad es, le agradecemos a todos ustedes por haber estado pendientes en este programa, Total, en este episodio. total. Continuaremos también hablando de todos estos documentos. Yo creo que pasaremos en el siguiente episodio a hablar ya del acto administrativo de apertura, qué es el prepliego, Bien. qué es el pliego de condiciones, qué son las observaciones, Los qué es la formatos adenda. anexos. No, todos estos documentos son asombrosos. Yo cerraría diciendo, Kate, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales? Si, por ejemplo, tienen algún tipo de duda, quieren aclarar algo, quieren estructurar un proceso, porque, como ya vieron, o sea, ella combina tanto el abogado como la técnica. O sea, que es una combinación perfecta. ¿Cómo te encuentran a ti, Kate, en redes? Me encuentran como @contrataconcate y tanto en Instagram como en TikTok van a encontrarme y créanme, cualquier duda que tengan, escríbanos. A mí, por ejemplo, me pueden encontrar en Hablemos Claro de Contratación. ¿Y a ti, Esteban? A mí me encuentran en Esteban, el del SECOP, en Instagram y en TikTok. No olviden seguirme, escribirme si tienen alguna duda, alguna inquietud de SECOP. Vale, chao, Bye. gracias. Chao.